Dicen que de política todos sabemos un poco. Nosotros queremos que sepas un poco más. Bienvenido a La Grillería, la casa del deporte nacional. Hola grillos y grillas. Al día de hoy, 23 de junio de 2020, México tiene 191.410 casos acumulados de personas infectadas por coronavirus. Esto en cifras oficiales. Y las personas que desafortunadamente han fallecido llegan a 23.377. En un solo día, en el de hoy, se registraron 753 muertes nuevas por coronavirus. Y por enésima ocasión, se rompió el récord de nuevos casos. El día de hoy se registraron 6.288. Este récord había sido roto apenas el 18 de junio, el jueves pasado. Pues creo que estas cifras, más allá de todo, demuestran que estamos muy lejos de haber domado la pandemia y que a pesar del optimismo y de esta sensación de seguridad que Hugo López-Gatell pues llega a transmitir en sus conferencias vespertinas, estamos lejos de lo que él pronosticó como el acné de la curva de contagios, que está pues ya bastante lejano, allá por el 10 de mayo, el 8 de mayo de este año. Y lamentablemente, pues en esta nueva normalidad que empezó el 1 de junio, pues parece que los casos siguen creciendo, y no solamente eso, las vidas de nosotros, creo que cada vez somos más quienes conocemos a personas que se han infectado de este virus y que desafortunadamente en algunos casos han fallecido. Pero más allá de todo, no podemos olvidar que estas cifras se tratan de personas y de familias pues, que han sufrido esta lamentable situación de perder a familiares, de perder a amigos, de perder a personas muy cercanas por este virus. Y precisamente por eso, en la Grillería de hoy, creo que tenemos que hablar sobre Hugo López-Gatell. No desde el punto de vista del rockstar y de esa persona a la que todo el mundo amaba y quería ser, pero sí desde el responsable de la política pública de gestionar una pandemia de carácter mundial y de tomar decisiones específicas, como en el caso de este modelo centinela, al que le llamó de principio, o como después desaconsejar por tener una falsa sensación de seguridad el uso de cubrebocas, sobre cosa que después se retractó. Así es que yo creo que es un tema bastante fuerte. Erika, no sé tú qué opinas, ¿Gateliver o Gate-hater? ¿Cómo están? Hola Jorge, hola a todos los que nos escuchan. Pues soy con este tema. Efectivamente, Gatell es un tipo muy carismático, que le vino bien a la 4T, que los vino a refrescar, que vino a darles como un respiro de decir que había alguien a quien no se le iba a criticar tanto, que había alguien que hablaba bien, que se ve bien ante las cámaras, que todo el mundo lo quería y demás, y al que se veía pues como un superhéroe, ¿no? Super Gatell. Esta imagen, poco a poco, con el tiempo, pues se ha venido deteriorando un poquito, y obviamente porque Gatell tenía un trabajo muy difícil, o sea, era un trabajo sumamente complicado el que él tenía, porque estamos hablando de salud, de la salud de las personas, como tú lo decías, o sea, se dicen los números y lo tratamos como cifras, pero no son cifras, o sea, son personas, son familias, es la vida, ¿no?, de lo que estamos hablando. Lo más importante para una persona, obviamente, es la vida. Así es. Porque si no, pues si no hay vida, no hay nada. Entonces estamos hablando de un tema sumamente delicado con el que Hugo López-Gatell pues tenía que crear una estrategia, él junto con su equipo, para que esto no se nos viniera a un colapso. Un colapso que no sabemos si va a llegar o si estamos afrontándolo bien. Desafortunadamente, pues parece que cada día se aleja más la fecha en la que podamos decir que ya vamos a estar tranquilos y que la pandemia se ha domado aquí en México. No, parece que es así, que esa fecha se va alargando, y como tú bien comentabas, no parece que estamos más lejos, parece que estamos más cerca del virus. Cada vez son más a las personas a las que a lo mejor uno conoce, o no como al principio, que se escuchaba lejos, que sabíamos de su existencia, que nos daba miedo, pero ahora parece ser que lo tenemos más cerca. Y justamente cuando se dice que ya no debe haber tanto confinamiento, cuando se están tomando medidas ya de que se puedan salir a hacer muchas más cosas que antes no se podía,
que se le deja a los estados la facultad de que ellos decidan, ahora sí que cómo se van a abrir sus comercios. Ya no lo va a hacer la federación, sino les dice, ¿sabes qué? Ahí está tu bronca, resuélvela tu estado. Entonces, pues los estados, obviamente, pues cada uno va teniendo como esa flexibilidad del decidir, ¿no? Y que se está tomando como punto de partida la saturación de hospitales. Si tenemos camas todavía, es que no estamos tan mal, entonces igual y puede salir, o si hay una saturación, pues no. Pero el problema es, si ahorita no hay esa saturación, si en lugar de que después se vayan desocupando las camas, las vamos a ir llenando. O sea, entonces obviamente es un trabajo bien complicado el de Gatell. Parece ser que quiere quedar bien con el presidente y a la vez obviamente le preocupa la salud de todos, pero pues no hay que politizarlo. O sea, creo que es un tema que se debería ver así, que se debería ver diferente como es, ¿no? Que se trata de salud, que es un tema muy complicado, más allá de un tipo que tenga que caer bien ante la cámara. No sé. Yo creo que has dado en el clavo. Es decir, de lo que hablamos aquí, pues no sé si nos cae bien o no nos cae bien. Yo particularmente no le tengo tanta simpatía, pero entiendo la simpatía que ha generado, porque es una persona lista, es una persona articulada, es una persona que ha sabido pues capotear ahí las preguntas, algunas incómodas, algunas medio mal hechas, y lo ha hecho con mucho estilo. O sea, la verdad es que es una persona que, insisto, la escuchas hablar y dices, me gustaría que ese güey fuera mi profe, ¿no? O sea, yo creo que sí. Pero también hay que decirlo, y me gusta esto, no hay que partidizarlo, no hay que pensar que, bueno, es que estos están criticando a Gatell porque ya odian a la 4T y son unos enemigos mortales. Porque estas cosas están pasando en todo el mundo. Es decir, lo dijiste perfectamente, uno de los objetivos claros de un Estado es la protección de la vida de sus habitantes. Generalmente esto tiene que ver con la protección de delitos, etc., pero en el caso de una pandemia, pues está muy claro, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar que se muera la mayor cantidad posible de personas de mi estado, pues para que sigan viviendo, ¿no? O sea, simple y sencillo. Y eso, pues, se traduce en evitar los contagios, y dos, se traduce en, ya cuando llegaste enfermo a un hospital, pues que tenga la atención médica suficiente para tener esas probabilidades de quedar bien. Quiero poner el ejemplo de un país que decidió hacer su propia estrategia, que decidió no tener confinamiento estricto, que decidió no cerrar bares, ni restaurantes, ni escuelas, al menos de niños, que fue Suecia. Todo el mundo estaba impactado, emocionado, lo ponían como ejemplo. Salinas Pliego dijo que deberíamos aprender de ellos. O sea, todo el mundo estaba muy feliz, pero hace 2 días se publicó un reportaje muy bien hecho en El País, que al presidente ya no le gusta mucho ese periódico, pero bueno, donde nos comenta que la tasa de casos, es decir, por cada 100,000 habitantes en Suecia es de 550, mientras que la media europea está en 287, es decir, pues claramente se le salió de las manos. Y esto lo reconoció el propio primer ministro sueco, y también lo ha reconocido el epidemiólogo sueco que está encargado, que es, digamos, el López Gatell de allá, que se llama Anders Tegnell. Esta cuestión, pues, insisto, esto es política pública, entonces tenemos que entender por qué no salieron como habían dicho que iban a salir. Porque si ustedes se acuerdan, la propia pues, Secretaría de Salud y el propio López Gatell establecieron 3 escenarios, ¿no? Tenían uno optimista, uno mediano y uno el peor de los escenarios. Cuando el peor de los escenarios estimaba de 30 a 35,000 personas fallecidas por el coronavirus. Bueno, hoy estamos a 7,000 y con el ritmo de crecimiento nos tomaría, pues yo creo que menos de una semana el llegar a esa posición. Ojalá que no. O sea, yo creo que también eso hay que dejarlo muy claro. No es como que uno sea ave de mal agüero o quiera que todo vaya terriblemente mal y que lo quemen en plaza pública. No, de ninguna manera. Simplemente es, pues, entender o dialogar si esa estrategia del desconfinamiento, como tú lo dijiste, encargado a los gobiernos estatales, está sirviendo, o si nos toca regresar a una posición distinta, o si
tenemos que aceptar de una vez por todas, señor López-Gatell, que tenemos que hacer más pruebas para darle trazabilidad a los casos, porque esa es una de las grandes cosas que el resto del mundo ha dicho que tiene que ser así, que tienes que hacer tantas pruebas como sea posible, que tienes que identificar a los potenciales portadores asintomáticos que van a infectar a otras personas, porque solamente así puedes bajar el número de hospitalizados. Pero acá parece que no es una cuestión decisiva. Aquí dicen que pues, las pruebas se tienen que seguir guardando porque somos muchos. Ahí es donde ya se me hace más difícil de seguir a López-Gatell. No sé tú qué opinas, Erika, porque al final de cuentas pareciera, como tú lo dijiste hace rato, que el éxito para este gobierno es simplemente que no se saturen los hospitales, pero por otro lado, por la curva que estamos observando, ascendente, pues es que los casos cada vez son mayores y, como lo decía yo también al principio, pues cada vez es más seguro que te encuentres o que tengas conocidos cercanos que pues hayan padecido esta enfermedad. Efectivamente, es que se supone que para el plan que se tenía, para el plan que nos hizo saber el doctor, pues se supone que ahorita la curva ya debería ir así, ¿no? O sea, ya debería estar bajando, no ascendiendo. Y entonces ya dice cada semana, no, pues es que este es el pico de la pandemia, ya es el pico de la pandemia, ya va a empezar a bajar ahora sí. Y pues no, ¿cuál baja? Sigue subiendo y todos así de, no, que ya... no, es que hubo un errorcito ahí de cálculo, pero ya, ahora sí es el pico de la pandemia ya, y otra vez, entonces, ¿cuál va a ser el pico? Va a ser una cuestión súper, súper alarmante y tiene que ver mucho con lo que tú indicas, con las pruebas. Si nosotros no detectamos a los que son asintomáticos, pues vamos a estar en ataditos de manos si no se hacen las pruebas. ¿Por qué? Porque estos asintomáticos pues se van a sentir bien, nos vamos a sentir bien, quién sabe, o sea, ya nadie sabemos, todos en algún punto creo que en algún momento nuestro mismo organismo nos dice, ay, como que me siento mal, me arde aquí la garganta y ya nos asustamos, ¿no? Claro. Pero si no nos duele nada, pues salimos y seguimos y hacemos nuestra vida normal sin saber que a lo mejor lo traemos. Y entonces, ¿a cuántas personas vamos a contagiar? Y si todos ellos fueran asintomáticos, bueno, pero no, la realidad es que no. O sea, hay personas que van a presentar síntomas y hay personas que van a presentar síntomas realmente graves, que van a necesitar un respirador y demás. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que si nosotros a lo mejor hubiéramos detectado a esta persona asintomática y él se hubiera quedado en su casita guardado, no hubiera contagiado a estas personas y nos hubiera hecho grande. Entonces aquí parece que la cuestión es ahorrar. Vamos a ahorrar las pruebas que tenemos, ¿no? O sea, le hacemos al que presenta síntomas y ya. No le hacemos a nadie más con los que tuvo contacto ni nada. Entonces no vamos a estar detectando a un montón de infectados que al parecer en este punto pues ya no vamos a tener una cifra sobre lo que es, que el mismo Gatell lo ha dicho. O sea, que los números que da, pues en realidad no hay que tomarlos como fijos. Hay muchísimos más, porque no se han detectado. Que esa es otra de las cosas. O sea, a final de cuentas, yo creo que a Gatell se le ha criticado por tres. O sea, se le ha criticado por una, pero bueno, las que sí son debatibles para mí, o si son atendibles, es la primera, la cuestión de este modelo Centinela que él decía. Que decía que no era necesario identificar todos los casos, porque su modelo Centinela, que es un modelo de muestreo representativo, le permitía pues calcular cuántos casos había realmente, ¿no? Entonces, por ahí en una semana, cuando llevaban 20 y pico mil casos, hizo una multiplicación, no, eran 6,000, si no me equivoco, hizo una multiplicación por 12 y dijo, pues entonces ahorita por 8, 6 por 8, 48, pues hay como 40,000 casos, ¿no? Sí. Entonces fue todo un escándalo, ¿no? Sí. Hay que ser muy honestos con eso. La verdad es que en todos los países del mundo, no estamos inventando el hilo negro, hay una subrepresentación de los casos, porque efectivamente, como tú lo dijiste y como se ha hecho desde el inicio de la pandemia, la enfermedad no la desarrollan todas las personas igual. Habrá gente que apenas presenta leves síntomas, habrá otros que desafortunadamente sí tengan que llegar a una intervención hospitalaria fuerte, ¿no? Una unidad de cuidado intensivo. Bueno, tomaron esa primera decisión. Esa es como la primera cuestión de, bueno, ok, ya, no lo aplicaste al inicio, no identificaste perfectamente a esas personas que pudieron haber contagiado a otras. Ok, ahora, ¿qué viene? Bueno, pues el desescalamiento, la reapertura. Y entonces ahí otra de las cosas que se le criticó y que se estaba haciendo en el resto del mundo, es decir, antes de desescalar, antes de hacer una reapertura, lo que tenemos que tener es la capacidad para identificar, como tú dices, a los posibles casos o los posibles contagiadores. Acá no se hizo eso,
como tú bien dices otra vez, se sigue con la idea de, bueno, las pruebas solamente son para los casos que casi están ya aquí en el hospital, ¿no? O sea, no hay otra manera de que te hagan una prueba, a menos que tú la pagues, ¿no? Pero esa es otra cuestión en un país completamente desigual como México. ¿Cuál es el riesgo con esta cuestión? Bueno, como tú lo dijiste ahorita, que haya muchos casos que no estén siendo contabilizados y que entonces después, cuando se calculan, por ejemplo, la tasa de mortalidad respecto a los infectados y la gente que muere, pues la tasa mexicana salga altísima. De hecho, hubo un investigador de la Universidad de Harvard que se llama Eric Feirding, espero haberlo pronunciado correctamente, y si no, bueno, ya ustedes lo buscan ahí en Twitter, que puso un hilo de Twitter donde decía que le preocupaba pues esta tasa de mortalidad en México. Decía, una de dos, o el virus en México es especialmente poderoso y especialmente peligroso, o dos, no les están dando los cuidados necesarios en los hospitales, ¿no? Y claro, esa es la hipótesis del que no está aquí, pero creo que hay una explicación muy prudente y muy evidente en la cabeza cuando piensas en esa potencial mortalidad. Pues es que no hay pruebas, y a quien le hace la prueba pues ya está muy enfermo. Entonces, pues claro, la cantidad de personas que están falleciendo por eso es muy alta, porque el universo de personas, la muestra que tomaste del universo de personas infectadas es muy pequeña y está sesgada. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que mientras están esas personas que sí requirieron hospitalización, hay un montón afuera que no pudo ser testeada. ¿Por qué? Porque la propia Organización Mundial de la Salud y el propio Hugo López-Gatell dijeron al inicio de la pandemia que del 100% de los infectados, 80% no iba a requerir atención médica, 20% iba a llegar al hospital y solamente 5% iban a ser hospitalizados. Nosotros hoy por hoy solamente tenemos una certeza sobre ese 5% hospitalizados. Y la cosa es que no los hemos detenido. Por eso es que es preocupante. No es que odiemos a López-Gatell, no es que odiemos a la 4T, es simple y sencillamente una cuestión donde por política pública tienes que decidir hacer cambios cuando es necesario hacer cambios. Y ni siquiera, vuelvo a insistir, es como que estemos pidiendo la cabeza de López-Gatell en una piqueta. Simple y sencillamente es decir, ok, no nos ha salido esto, ¿cómo le hacemos? ¿Aplicamos más pruebas? ¿Volvemos a un confinamiento estricto? ¿O qué hacemos? Y creo que esa posición es donde a mí me ha quedado de ver este personaje, sobre todo en las últimas fechas. Es que, fíjate, Jorge, que creo que Gatell tiene una posición bien complicada, no solo por lo que te digo, no solo por el trabajo que tiene que hacer, que obviamente ya es complicado, sino porque tiene al presidente, que sabemos que no es como que le vas a poder decir tú, oye, presidente, es que mire, las cosas están así, y él te va a decir, sí, está bien, la estrategia que tú digas. Claramente conocemos a Andrés Manuel López Obrador y sabemos que no, sabemos que él lo que cree mejor, o sea, dice, sí, tú me estás diciendo esto, yo te respeto porque tú eres el experto, pero se va a hacer esto. Entonces, pues ahí Gatell tiene una posición bien complicada, o sea, poniéndome en su lugar, decir, bueno, para la salud es esto, o pero tengo que quedar como bien con el presidente, ¿no? Porque inclusive vemos que el presidente no acata las indicaciones, siendo que él debería poner el ejemplo, como algo muy básico, ¿no? El uso del cubrebocas, que decíamos que Gatell primero decía que no, lo que sí, lo que no sé qué. Bueno, el chiste es que quedamos en que siempre sí, ¿no? Ya dejándolo como último punto, siempre sí. Al presidente no le gusta y simplemente no lo utiliza, no sé si quiere verse como un superhéroe, súper inmune, que no puede hacer nada, pero digamos que a mí el mensaje que en lo personal me da es que, bueno, si no te quieres cuidar tú, ok, pero no es una enfermedad que, me voy a morir yo y ya. O sea, es una enfermedad donde voy a contagiar a más personas. Entonces, el mensaje que a mí me da el presidente no es que a él no le importe contagiarse él, sino que no le importa contagiar a los demás. ¿Eso qué nos da? No le interesa la salud de los a su alrededor. Sí. O sea, a él lo que le interesa es seguir en campaña, es seguir haciendo sus recorridos y demás. Entonces, aquí Gatell pues la tiene bien difícil, o sea, no creo que pueda totalmente tomar decisiones o salir a decir las cosas tal cual como son, porque simplemente pues ahí está el jefe, ¿no? Eso es algo complicado. No creo que lo vaya tan así a dejar. Digo, en el mejor de los escenarios pues sería que sí, que dijera las cosas como son y a lo mejor que se aceptaran también errores, o sea, no es que todo lo esté haciendo fatal, no, claro que no, y creo que dieron un acierto con poner a un tipo preparado, con poner a un tipo que sabe contestar las preguntas, que sabe
no es difícil entenderlo, ¿ok? Sería mucho más difícil si nos pusiera una persona que definitivamente no se le entiende el mensaje. Bueno, no, al secretario de salud, no pasa. Pues estaba justo pensando en él, que digo, que debería ser él el que estuviera que dar los mensajes y demás, y vemos pues que no es él. Es que eso es muy cierto, pero también creo que ahí, a ver, si pones un tipo preparado, pues tienes que dejarlo hacer su chamba, y a lo mejor el profesional habrá veces que te diga cosas que tú no querías oír, porque pues, es la verdad, ¿no? O sea, culpa la verdad, no culpes al mensajero. Pero creo que en esa posición, Gatell, que inició diciéndolo él explícitamente que él no era un político, sino un técnico, pues cada vez ha tenido que verse orillado a tomar decisiones más políticas. Ahí está por lo menos esta cuestión del fin de la jornada de sana distancia, porque el presidente ya quería reactivarse, porque Ricardo Salinas Pliego ya decía que le perdiéramos el miedo a la pandemia y que viviéramos con el riesgo, pero también en cosas como, por ejemplo, retomar una de las, es que además hay muchas, pero una de las más desafortunadas declaraciones de políticos en esta crisis fue la del gobernador de Puebla, de Barbosa, que dijo que esa cosa nomás le daba a los ricos, ¿no? Ay, sí, pues. Bueno, y además dijo que se curaba con un molecito, pero bueno, de una u otra manera. Tómate un té, ¿qué te preocupas? Exacto, un vaporú, que ojalá nos paguen por el comercial. No sé, pero bueno, López-Gatell reactivó esta declaración y dijo que los ricos, las personas de altos ingresos, eran los culpables de haber traído esto. Cosa que, digo, en este momento pues importa poco, o sea, quién lo trajo, quién lo llevó. Igual iba a llegar, o sea, eso es cierto, claro. O sea, iba a llegar, no nos íbamos a salvar, de una u otra manera iba a llegar, como llegó a todos los países, como, o sea. Esa es la primera. Y la segunda, subió este tuit que subieron todos los, bueno, no todos, pero la mayoría de los secretarios y subsecretarios en apoyo a Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, ahora que se supo que pues tiene más casas de las que pudiera explicar su pero muchas más de salario. Muchas más. O sea, no hacemos las cuentas y nomás no da. Es que no les da. Que eso habría que tocarlo en otro momento. El problema de los funcionarios con casas no es que tengan casas, yo creo que aquí tienen libre gastar el dinero como quieran. Y ojalá todos tuviéramos muchas casas, ojalá nos regalaran casas. Ojalá nos regalaran como ellos. Bien. Claro. Pero la cosa es cuando tus ingresos no corresponden con tus bienes. Bueno, pero entonces el propio López-Gatell subió este tweet ahí diciendo que era una infamia y que estaba con Irma Heréndira y que las cosas iban a aclarar. Sí, pero o sea, ¿como por qué? ¿Cómo por qué? Ese tipo de cosas, insisto, si tú eres el científico, si tú eres el técnico, y si además tienes un chingo de chamba en este momento, exacto, porque la situación se te está saliendo de la olla, pues es que no puedes detenerte a hacer esto, porque mermas tu propio mensaje que tú estás queriendo dar. O sea, si tú quieres ser un profesional, si tú estás dedicado de tiempo completo, como además no tengo duda de que lo esté haciendo el doctor López-Gatell, pues es que ¿para qué alimentas a los troles, no? O sea. Y además, ¿sabes por qué? Porque sus compañeros médicos son los que están al frente de la batalla. O sea, ellos no están dando conferencitas ni demás. Pues ellos están al frente. Ellos son los que muchas veces han salido a decir, ¿sabes qué? Sí, los vamos a atender porque somos médicos, porque es nuestra vocación y es nuestro trabajo. Pero ¿sabes qué? No tenemos equipo. O sea, no tenemos nada. ¿Para qué protegernos? Simplemente hay que ver las cifras en México de personal de salud, personal que trabaja en los hospitales de infectados, que es mucho más elevada que en otros países. Esto, para empezar desde ahí, es súper alarmante. ¿Con qué vas a combatir tú si no vas a tener médicos? Claro. Y no es la solución, vente, vamos a traerlos de Cuba. No, o sea, dales el equipo. Desde ahí se ve que no es una estrategia buena, y creo que en esto debería estar enfocado Gatell. ¿Por qué? Pues porque son sus propios compañeros de trabajo. O sea, creo que es por lo primero que debería estar preocupado. Porque los que están dando la cara ahí en los hospitales, los que están trabajando y demás, tengan lo mínimo para trabajar. Que no lo tienen. O sea, no, es lamentable. Y ahí sí, si a alguien hubiera que brindarle un reconocimiento por haber hecho mucho con poco, pues es al personal médico, al personal sanitario en general, porque pues, efectivamente conocemos la precariedad en la que está el sistema de salud. Eso también tenemos que reconocerlo, no es una cuestión como que
solamente venga de la 4T, en realidad el déficit está muy grande, tiene muchos años, todo eso es cierto, la cosa es que ahorita tenemos pero es una prioridad ahorita. el elefante en la sala, el elefante está en la sala. Entonces, para cerrar yo te preguntaría, desafortunadamente esto se volvió muy político y entonces hoy por hoy reconocer un error de López-Gatell, como eso, como el científico, como el técnico, sería reconocer que la estrategia del gobierno de la República habría fallado. ¿Crees que haya esa sensación o no? Porque, por ejemplo, en otros países pues ha habido cambios de secretarios de salud. A veces no por las razones correctas, porque, por ejemplo, pienso ahora en el contraejemplo de Gatell. Si no le haces caso a tu jefe, como pasó en Brasil, si tú sigues siendo el técnico, el profesional, ya llevan 2 secretarios de salud corridos, porque a Bolsonaro no le gusta que le digan que se trata de una pandemia muy peligrosa, él sigue pensando que se trata de una gripita. Exacto, entonces, y ve el problemón que tiene encima, o sea, nosotros no queremos llegar a eso, ¿verdad? Claro, es que bueno, esa es la cuestión. Pero es que ahí va, o sea, si hay 3 países que se han distinguido y que además en este momento son los picos en el mundo respecto a la enfermedad. Uno es Brasil, otro es Estados Unidos y el otro es México. Entonces, bueno, nadie quiere llegar a esa posición, nadie quiere que se rebasen los 35,000 personas fallecidas que mencionó el propio López-Gatell, pero es que a mí la sensación que me queda, ojalá me equivoque y ojalá dentro de 3, 5, 10, un año me digan, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de ese capítulo? Allí está, porque ahí va a seguir, no lo vamos a bajar. Te equivocaste y ojalá que me equivocara, pero si no, ¿crees que haya esta sensibilidad pues para cambiar de rumbo o piensas que pues ahora sí como dice el neoinstitucionalismo histórico, ¿no? O sea, ya tomaste un punto y no te puedes regresar porque ya todo lo que hagas pues tiene que guardar congruencia con eso que hiciste? Pues quisiera que Gatell, como bien dices, regresara a lo científico, regresara a lo que realmente él cree, lejos de su papel en la política en este momento, lejos de que es ahorita un símbolo de la 4T, lejos de pensar en eso, pues enfocar a eso. Creo que a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Si no me vas a hacer caso, si no vas a seguir la estrategia que yo te estoy diciendo, yo que soy el experto, pues entonces, ¿sabes qué? Pues fue un gusto trabajar contigo, pero yo me voy, yo me retiro, porque claro, quedas mejor tú, creo, porque ahí se ve tu profesionalismo. O sea, yo espero también que le vaya muy bien, yo espero que reconozcan errores y que subsanen. No solo se trata de reconocer, sino de tratar de subsanar, de decir, bueno, este camino no nos funcionó, vámonos por este, porque sí, obviamente, a ningún país creo que le salió perfecto. O sea, a ningún país como que decir, híjole, a unos obviamente les fue muchísimo mejor que a otros, entonces pues hay que tomar por ahí, ¿no? O sea, bueno, le fue bien por esto, o hay que tratar de hacer esto. Obviamente no decimos que desde un principio él tenía que ser el wow, el salvador, el que le iba a salir todo súper bien y vamos a hacer un ejemplo para el mundo. Ojalá, pero no, era una cuestión muy difícil y esto obviamente no se le critica, ¿no? Que no haya sabido como por dónde, sino que no corrige errores. Pues eso sí, si ya estás viendo que por aquí no es, pues no sigas caminando por ahí. Claro. No, y a mí lo que me sorprende también es la forma en la que pues, el gobierno federal pues, ha pasado la carta al otro jugador, que es a los estatales, ¿no? O sea, decir, bueno, pues yo ya apliqué una jornada de sana distancia, después ustedes... Que claro, a ver, se entiende que cada estado tiene una dinámica distinta en sus curvas epidemiológicas y todo eso, pero a final de cuentas es una función constitucional que el Consejo General de Salubridad, es a nivel federal, es el que tiene que imponer las medidas, no los puede imponer los gobernadores, no los pueden imponer los municipios, porque además ya vimos que salen mal a veces. Digo, el caso de Jalisco es muy lamentable y es un ejemplo muy claro. Entonces, pues ahora nadar ahí de muertito, pues me parece que pues, está siendo peligroso para todos. Ojalá de verdad, y esto sí lo digo con toda la seriedad del mundo, ojalá que bueno, pues haya este dejo de sensibilidad dentro del gabinete de la presidencia para decir, ¿sabes qué? Largamos, cambiémoslo y pues tratemos de darle vuelta al asunto, porque si no, desafortunadamente, esto va a seguir estando lo más preciado que tú le dijiste que hay en un estado con las vidas de sus habitantes. Así es, porque... Pues nada, la verdad es... Te escucho. No, sí, eso los iba a invitar a que pues nos den su opinión. Sabemos que es un tema complicado, que a lo mejor va a haber muchas diferentes opiniones. En lo personal, pues creo que la de nosotros es muy clara. Queremos que salga lo mejor que se pueda con Gatell o con quien sea, la verdad.
Ay, que si ustedes son gatelivers, pues igualmente la madre y pásenlo a su gateliver de confianza para que también nos lamente. Pues sí, así es. No más que sí lo vean, claro, o sea, estamos en múltiples plataformas, como siempre, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que termine en podcast. Y además, desde la semana pasada estamos tratando de subir de modo constante esta videollamada, aprovechando el hermoso Zoom, a pues nuestras redes sociales, que es el YouTube. Así es que también ahí, si quieren ponerle rostro a esos gate haters, pues ya sabrán quiénes somos, tanto Erika como yo. Mando un saludito. Así es, así es. Entonces, por donde prefieran. Ahora sí que si ustedes son más visuales y prefieren estar viendo o escuchando a través de Spotify o de cualquier otra plataforma, pues ahí tenemos todas las opciones. Eso no, que no sea pretexto. Compártanos con sus amigos, compártanos su opinión, sea la misma que la nuestra o sea diferente. Es muy importante también lo que a lo mejor ustedes creen que se podría hacer. Sabemos que no es un tema fácil, pero nos va a encantar leerlos y escucharlos. Exactamente. Y pues síganos escuchando, porque además vienen sorpresas importantes y, por supuesto, pues más y más debate aquí en La Grillería. Así es. Cuídense mucho. Hasta luego. Esto fue La Grillería. Acompáñanos todos los lunes en su plataforma favorita, porque queremos que sepas más de política.